Bienvenidos a este capítulo 4 hacia un modelo sistémico relacional. Vamos a ver en este capítulo cuál es el modelo que proponemos y qué metáfora usamos para ello. El modelo sistémico relacional se basa en entender que este sistema de competencia en realidad son dos sistemas en oposición. El rendimiento no viene asociado a una sola área del atleta, sino de las múltiples áreas que están interactuando en el atleta, pero también en su oponente. Así, por ejemplo, aspectos como la técnica, la táctica, la psicología, la nutrición, la preparación física, van a estar trabajando juntas. Y en el combate, la interacción entre estas áreas que trabajan juntas en un sistema, nuestro atleta, y en un sistema oponente, el atleta contrario, la interacción entre estas dos van a ir dando el resultado. Pero estas interacciones tienen reglas, tienen un espacio de combate, un tiempo de pelea, y va a estar influenciados por ejemplo, el público, la superficie de combate, el clima que haya, el arbitraje y demás cosas. Entonces, si bien son dos ontosistemas enfrentándose, el atleta y su rival, y que conforman un microsistema, este también va a estar a su vez inmerso en otro microsistema que son la constitución de reglas, espacios, tiempos y público y demás. Entonces todo esto está coinfluenciándose, está realmente afectando a la posibilidad del atleta. Para poder describir mejor este sistema complejo y dinámico, debemos recurrir a algunos fundamentos teóricos que dejan entender el rendimiento como un sistema dinámico, como un sistema que va cambiando. Aquí vamos a ver aspectos teóricos como la emergencia, las restricciones, el acoplamiento dinámico, la multiscalaridad y la estabilidad y reorganización que van a permitirnos comprender este rendimiento como un sistema dinámico y que nos va a permitir analizarlo desde un paradigma más complejo, decidir qué hacer con estas multicausalidades y adaptar el plan a estas hipótesis de trabajo. Vamos a comenzar justamente por el primer punto, la emergencia. ¿Qué entendemos con emergencia? Es que el rendimiento aflora, aparece, cuando muchas áreas funcionan juntas. Esa es la emergencia del rendimiento, que va a estar apareciendo siempre y cuando el resto de las condiciones estén trabajando juntas. Si hablamos de restricciones, tenemos que pensar que todas las acciones van a estar ocurriendo dentro de ciertas restricciones, dentro de ciertas limitaciones. Una de ellas puede ser el reglamento. Por ejemplo, si estamos boxeando no podemos lanzar una patada, como podría pasar en MMA. O por ejemplo, el caso de el rival. Si el rival es muy largo, tengo restricciones para ingresar porque su envergadura me limita el ingreso. También puede pasar restricciones que no sean externas, que sean internas, como por ejemplo mi estado de fatiga, mi estado fisiológico. Y esto me limita a lo que puedo llegar a hacer. Estas restricciones que se encuentren nos van a permitir comprender por qué está pasando lo que está pasando, entender la diferencia de estilos, de alturas, las posibilidades reglamentarias, las cosas que se pueden hacer en corta distancia o en larga distancia, nos van a permitir orientarnos y orientar mejor al atleta. Si pensamos, por ejemplo, el acoplamiento dinámico, esto es lo que hace un peleador, siempre va a estar modificando lo que hace su rival. Si pensamos esto desde el ajedrez, las fichas que yo vaya a mover va a determinar y que va a influenciar en las fichas que va a mover y de qué manera va a mover el rival. Si de repente, por ejemplo, un rival está lanzando muchos jab y yo estoy contragolpeando ese jab continuamente, esta acción va a hacer que el rival posiblemente deje de tirar tanto jab o que finte algunos jab para contragolpear el contragolpe. Y esto se comprende como acoplamiento dinámico, que uno tiene que estar ajustando continuamente a lo que hace su rival. Si vamos al otro concepto de multiscalaridad, entendemos que el combate depende de procesos que vienen desde antes, inclusive. El entrenamiento que hayamos desarrollado nos va a llevar a lo que podamos hacer el día de la pelea, pero también las cosas que ya han pasado dentro del entorno familiar, las instrucciones del equipo técnico o inclusive el contexto en el que estemos peleando van a estar influenciando
lo que podamos hacer durante la pelea. Y a esto se refiere como multiscalaridad. Luego, si pensamos en la estabilidad y en la reorganización, vemos que el sistema debe mantener estabilidad mientras cambia. Y esta estabilidad mediante el cambio se refiere a aquellas circunstancias técnicas que no estén funcionando y que tenemos que ir cambiando para ir manteniendo esta posibilidad de éxito. Lo mismo ocurre con la carga física. Si estamos muy fatigados, vamos a tener que cambiar de estrategia para que esa fatiga no repercuta sobre el rendimiento deportivo. Así que todos estos conceptos nos dejan ver a nosotros cómo comprender un rendimiento como sistema dinámico. Para explicar la forma de pensar que estamos sugiriendo, vamos a usar una metáfora de un tablero de ajedrez. A lo largo de este capítulo van a poder leer cómo pensamos las diferentes funciones dentro del equipo interdisciplinario que obviamente tiene enfrente a otro equipo. Entonces vamos a proponer el tablero de ajedrez como elemento simbólico para comprender esta situación. Pero bueno, ¿cómo debemos leer nosotros el tablero de ajedrez? Cuando veamos el sistema de entrenamiento, que vendría a ser el sistema de nuestro peleador con todo el equipo interdisciplinario y el equipo oponente y el peleador oponente, lo que vamos a ver durante la competencia son aspectos principales que tenemos que observar. Una, por ejemplo, puede ser la función central. Toda la pelea se va a organizar alrededor de una fortaleza principal que suele tener el peleador y eso es la función central. Si pensamos, por ejemplo, en Floyd Mayweather, su función central era el contragolpeo. Si empezamos en Mike Tyson, la función central era la presión, el pressing, con cambios de ángulos para ingresar en la corta distancia e impactar con cambios de ángulo y altura desde combinaciones relativamente largas. El punto número dos de observar es la relación de protección. La pregunta aquí sería, ¿qué es lo que hace que eso pueda mantenerse, esta función central pueda mantenerse en el tiempo? Si pensamos en Mike Tyson, obviamente es una buena condición física que le dé resistencia a la explosividad. Y en Mayweather, la velocidad de reacción y las piernas y la cintura. Ahora, toda área que es protegida deja un área desprotegida, una zona expuesta, que es justamente la fragilidad del sistema. Si vemos a Mike Tyson, el caso de la resistencia era lo que lo mantenía desprotegido, era lo que lo complicaba. En el caso de Mayweather, no lograr resolver los golpes descendentes, como pasó con Maidana, es un área expuesta y no poder contragolpear con fuerza para frenar el avance del rival es otra zona expuesta. Siempre van a haber zonas expuestas y con esto nosotros hacemos la estrategia. Finalmente, la amenaza del rival es que el oponente busca siempre romper nuestra organización. Siempre el oponente va a ir sobre nuestras zonas expuestas. Y es por eso que tenemos que tener un plan B. Nosotros no podemos operar solamente con un plan A porque esto nos puede dejar en un momento este área expuesta, esta zona expuesta, ante una amenaza de rival y podemos perder aquí el combate. De esa forma hay que leer el sistema como si fuese un tablero de ajedrez. Esta lógica estratégica busca que nosotros logramos combatir generando problemas en el rival. Por eso nosotros tenemos que comprender cuáles son las zonas expuestas del rival. Si recordamos la pelea de Nicolino Loche contra Fuji, vemos que el japonés no salió en el octavo round. Y esto tiene que ver con que Loche aplicó esta lógica de que el mejor movimiento no era impactar fuerte, sino desordenar al adversario y frustrarlo. Y aquí entonces entramos en el principio de esta descripción de esta metáfora. Para desarrollar bien la metáfora, vamos a usar las figuras del ajedrez como si fuesen figuras del equipo interdisciplinario. Proponemos que la figura del rey se vea como la figura del atleta, porque vamos a estar organizando todo el sistema en torno a esta figura, porque el que compite es el deportista. Toda la preparación existe para que el atleta pueda desarrollarse en la pelea. Por eso todo el sistema ronda en torno a él. Y si pensamos en el peón, este peón ubicado frente al rey representa el rendimiento observable del atleta. Este rendimiento entendido como la manifestación situada de la organización del sistema en competencia.
Y esta manifestación tiene que ver con ataques, contragolpes, fintas, defensas. ¿Sí? Esta elección simbólica de este peón frente al rey que sea el rendimiento es relevante porque el rendimiento avanza hacia el rival, ocupa espacios dentro del cuadrilátero, expresa dominio, genera presión sobre el sistema oponente y se expone al contacto con las perturbaciones debido a que está cerca del rival contrario, debido a que está cerca del rival. Sin embargo, su avance va a depender de la coherencia global de la estructura que lo sostiene, porque un peón que queda suelto ahí adelante, obviamente lo van a comer. Así que este avance necesita ser cuidado por el resto de las áreas, como la preparación física, la salud, la nutrición, la psicología y demás. Si pasamos a la figura de la dama como la capacidad estratégica, entendemos que la dama puede verse como el entrenador principal. Este entrenador principal va a estar interpretando los datos que ocurren durante el sparring, corrigiendo algunas cosas para incrementar las posibilidades de ganar. Va a buscar estar reorganizando al atleta durante la competencia y durante todo el campamento de entrenamiento para ir logrando una mejor forma deportiva. El peón de la dama son justamente la dimensión técnico-táctica que se expresa desde el entrenador hacia el atleta. Esto se puede observar muchas veces durante los sparring, con las indicaciones que se va a ir dando, cómo se orienta el manejo de la distancia, el ritmo, los tipos de ataques que buscamos, las decisiones que se van tomando en función de lo que ocurre round tras round. Entonces, todas estas orientaciones, retroalimentaciones y enseñanzas forjan en el atleta no solo práctica motriz, sino conocimiento teórico de lo que corresponde hacer. Ahora, llegando a las torres, vamos a describir dos torres, una de preparación física y otra de salud. Estas son pilares del funcionamiento del sistema. Sostienen la estabilidad del sistema porque sin esto, si bien no son factores determinantes del rendimiento deportivo, son factores condicionantes. La salud es un factor fundamental para poder desarrollar la forma deportiva. Sin salud no existe rendimiento. Entonces las lesiones o enfermedades pueden llegar a reorganizar todo el sistema y es por eso que hay que tratar de que el sujeto se encuentre inicialmente en un sistema de salud mínimo. Y la otra torre, la torre de la preparación física, nos estaría dando la condición para que el cuerpo rinda en cuanto a expresiones de fuerza, velocidad, resistencia, que se deben integrar al desempeño en combate. La condición física va a ampliar las posibilidades de acción y está vinculada inclusive con la salud, retroalimentándose de forma positiva, ambas, la salud a la preparación física y la preparación física a la salud. Ahora, si pensamos en los caballos, estos caballos los pensamos así porque no tienen una influencia directa. Si uno piensa el caballo del ajedrez, va saltando, no va directo al objetivo. Algunas áreas, como el área de la psicología o el área del entorno social, actúan de forma invisible pero decisiva en el rendimiento deportivo. La psicología y el entorno social van a modificar el rendimiento si el atleta es afectado por estas áreas. Entonces las emociones organizan la conducta del atleta y por eso que el área psicológica va a ser fundamental para el buen desempeño. Un atleta regulado va a decidir mucho mejor bajo presión que un atleta que tenga problemas emocionales. A su vez, el caballo del entorno social afecta muchísimo en el rendimiento y suele ser invisibilizado. La vida fuera del gimnasio también hace a la competencia y la familia, el trabajo y las relaciones sociales que tenga la persona va a modificar su rendimiento, para bien o para mal. Esto hay que estar observándolo porque de repente son cosas que nosotros no tomamos en cuenta y marcan una gran diferencia. Si nos vamos a los alfiles los colocamos como el aspecto de la nutrición y de la prevención. A nivel de nutrición, obviamente nos ayuda para dar la categoría de peso, pero también para tener energía, tanto para entrenar como para competir. La nutrición sostiene el funcionamiento del sistema. Un mal corte de peso, por ejemplo, puede afectar las decisiones y el rendimiento en el combate, y un buen corte de peso puede generar el efecto contrario. En el caso de la prevención, el otro alfil
Aquí se ven con las figuras como el Catman o el Vendador, que a veces son diferentes. Estos permiten competir correctamente, permiten competir sin lesionarnos o si hay lesiones, seguir compitiendo aunque haya un corte. Aquí, por ejemplo, una pequeña lesión puede alterar al atleta en toda la pelea o esa pequeña lesión o gran lesión, si es tratada correctamente durante el minuto de pausa, hace que prácticamente desaparezca. Entonces, los peones de cada una de estas fichas, del alfil, de la torre, del caballo, lo que hacen es mostrar el estado visible de estos sistemas y de estas áreas. Todos estos peones muestran cómo el sistema avanza y van a darle robustez o fragilidad al sistema. ¿Esto por qué? Porque un peón protegido indica estabilidad y un peón aislado indica vulnerabilidad. Entonces, la interacción de todo el sistema protegiendo a cada uno de estos peones va a mostrar el funcionamiento integral del sistema. Si un estado, por ejemplo, psicológico, se encuentra solo, sin ser soportado por las otras áreas, el área nutricional, el área física, el área del entorno social, el área de la relación con el entrenador, es posible que este estado psicológico afectado genere una vulnerabilidad muy alta y genere una fragilidad del sistema que lleve a la derrota. Entonces, cada peón debe estar protegido por los otros peones y por las otras áreas para que el sistema completo se vuelva robusto. La analogía del tablero de ajedrez nos sirve porque en el tablero de ajedrez uno no juega solo, juega con un rival. Entonces, aquí entender que el oponente es un sistema activo que va a estar ajustando continuamente lo que hagamos. Ambos peleadores se modifican mutuamente. El combate es una interacción permanente entre estos dos sistemas que van a estar continuamente buscando desestabilizar al sistema adversario e imponer su estilo de juego. El hecho de poder pensar el sistema junto con el otro sistema complementa mucho más el entendimiento, lo completa y nos deja comprender realmente qué es lo que podemos hacer y en qué estamos limitados. En sí, la competencia de deportes de oposición se trata de procesos de coadaptación conflictiva. Esto nos lleva a tener que aprender, analizar para aprender, ajustar y reorganizar. A veces tenemos tiempo, a veces lo podemos hacer desde la estrategia con un scouting o a veces desde la táctica, el plantear una estrategia en el minuto de pausa para que se aplique tácticamente en el combate. Aquí ganar implica adaptarse mejor a lo que está haciendo el rival. El que se adapte mejor es el que más tiene posibilidades de ganar. Ambos sistemas van a buscar mantener estabilidad de su sistema mientras buscan desorganizar al otro. Y esto es lo que genera esta lucha continua en la imposición de un estilo que el que lo imponga obviamente gana el combate. Y combate cambia constantemente. A veces estamos abajo y a veces revertimos la situación. Quien se reorganiza más rápido suele obtener una ventaja. Esto lo pudimos ver en la primera pelea de Andy Ruiz contra Anthony Joshua, donde Joshua tumba a Andy Ruiz. Pero Ruiz se levanta con mucha templanza, a pesar de que había sido la primera vez que lo tiraban, y reorganiza su esquema en función de lo que reorganizó Joshua. Joshua dice, bueno, ahora voy a cerrar la pelea y empieza a buscar ataques más feroces en corta distancia, lo cual le terminó conveniendo a Andy Ruiz porque logró conectarlo en esta distancia y logró tirarlo a Anthony Joshua. Si bien Joshua se levanta muy sereno, busca equilibrar el combate nuevamente, pero Andy Ruiz ya había encontrado la manera de golpearlo. Lo tumba un par de veces más hasta que termina el combate. Esto tiene que ver con que Ruiz reorganizó mucho mejor su estructura de combate y logró sacar ventajas a esa premura que tuvo Joshua para cerrar el combate después de caer Ruiz la primera vez. Si pensamos en multiescalaridad de rendimiento, tenemos que irnos más allá del combate, irnos más allá del gimnasio e inclusive llegar al hogar o al trabajo de la persona. Un ejemplo claro de esto fue la relación que tenía Mike Tyson con Cus D'Amato, quien organizaba el estilo de vida, las decisiones, el enfoque que tenía Tyson y que cuando se fue de este plano dejó a Tyson desequilibrado. De tal manera que muchas de las cosas que pasaron después fueron por esta falta de figura paterna que era Cus D'Amato.
El rendimiento entonces podemos ver desde la multiescalaridad que surge desde varias escalas conectadas, no solo de la pelea, sino del gimnasio y del entorno. El atleta, el entrenamiento y el contexto forman parte de un sistema único, no están separados. Y entonces aquí entramos en la definición del ontosistema. El ontosistema lo entendemos como el peleador actuando en tiempo real. Aparece aquí la percepción, la emoción, la táctica y el movimiento, y todas estas variables hacen al entendimiento del ontosistema, que junto y frente a otro ontosistema que es su rival, forman el microsistema de competencia. Ontosistemas por cual hay muchos. Está el entrenador rival, nuestro propio entrenador, el nutriólogo rival, nuestro nutriólogo, los peleadores. Ontosistemas son las personas. Pero entre ellas forman los microsistemas, en este caso de combate, o también existe el microsistema de entrenamiento. El microsistema de entrenamiento lo vemos como el gimnasio. En el entrenamiento se construye el rendimiento por la exposición a situaciones que vamos a estar aplicando, tanto de condición física, psicológica, técnica, táctica, emocional. Las tareas que se proponen en el gimnasio deben crear soluciones para los futuros problemas a enfrentar. Y entonces, estas tareas tienen que ser específicas de las situaciones que vamos a enfrentar durante el combate. Aquí el microsistema, compuesto de múltiples ontosistemas, debe darle sentido a lo que va a pasar en el microsistema competitivo. Y si pensamos un poco más amplio, pensamos en el mesosistema, este contexto que contiene o limita el rendimiento, como son las condiciones de la familia, las condiciones laborales, económicas, sociales, culturales, que van a estar influenciando al atleta, pero que también van a estar influenciando a los otros ontosistemas, como por ejemplo al entrenador, al nutricionista, a los otros sparring, que al verse afectados ellos también pueden afectar al atleta que va a competir. Así que aquí entendemos que está todo mezclado y que forma parte de un sistema único. Ahora, ¿cuáles son las implicancias para una teoría del entrenamiento? El rendimiento debe analizarse como una red de relaciones. Nosotros ya no podemos trabajar por separados como si fuesen nudos por separado, sino pensar que esos nudos atan líneas en una red de relaciones. Aquí el entrenador deja de mirar las variables aisladas y debe comenzar a observar de forma sistémica para comprender el funcionamiento. Las perturbaciones tienen sus efectos. Por ejemplo, un impacto fuerte puede generar una transición de fase y puede llevar al atleta que estaba trabajando de forma ofensiva a un estado contraofensivo momentáneo. Esta transición de fase hace un cambio hacia la forma de pelear y genera una reorganización que puede consolidarse y puede seguir con el flujo del combate y lograr la victoria aún así. Pero también existe la fragilidad, estos momentos donde el atleta ya no puede más a las perturbaciones que se le imponen y entonces se puede perder el combate por nocaut o por abandono. Aquí entendemos que las perturbaciones son continuas de un lado para el otro, son estos golpes, estos gritos, este estrés, que si el sistema es robusto, va a soportarlo y va a reorganizarse para que generar una estabilidad mediante el cambio con este concepto de metaestabilidad que habíamos visto. Entonces, continuamente los sistemas de oposición están perturbándose, están buscando generar transiciones de fase, están buscando el área frágil del atleta, esta zona expuesta que tiene, y están buscando vencerlo. Los atletas más robustos logran reorganizarse y consolidar su estilo desde las posibilidades que le da el rival y buscan doblegar al rival con esta fragilidad que puede tener el sistema en estas zonas expuestas. Y de esta manera es como se desarrolla el combate. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es pensar como equipo transdisciplinario en hipótesis de causa de los problemas que veamos para generar hipótesis de trabajo interrelacionadas. Que un mismo problema que tiene múltiples causas tenga múltiples soluciones. De esta forma, el equipo va a buscar cómo atender estos problemas de forma integrada, generando tareas que impacten
desde el área nutricional, psicológica, técnica y física, con un solo ejercicio o con una sola tarea. Así que mientras más juntemos las soluciones al problema multifactorial, las soluciones van a ser también multiatencionales. Y esto va a favorecer la aplicabilidad y la transferencia hacia el campo deportivo, porque también tenemos que buscar que sean soluciones integrales, pero específicas de la práctica competitiva.